Pasa que te estás yendo al trabajo desganado. Pasa que de repente no te alcanza lo que ganas en tu trabajo, como le dicen los gringos, en tu trabajo de 8 a 5. Pasa que tienes un jefe o una estructura, un organigrama en el que no te sientes cómodo, sientes que te estás desperdiciando. O simple y llanamente tienes una muy buena idea. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere emprender? Mira, lo primero, no tienes que renunciar a tu trabajo al día siguiente que se te ocurre una buena idea. Eso, valga la aclaración, suele ser una mala idea. Lo que tienes que hacer es, aunque suene bastante evidente, tienes que tener un plan de salida de tu trabajo. Ya sea que estés en una carrera en la que tienes años en la escalera corporativa, o de repente tienes un montón de tiempo trabajando en el negocio familiar de alguien, tienes un trabajo manual, no importa. Muchas veces ese bicho, ¡pum!, de un día para otro sale, nace y sentimos la necesidad de poner nuestro propio negocio. Te cuento que a mí me pasó eso. Yo trabajaba en estudios de abogados tradicionales, los que quiero y respeto mucho hasta ahora, pero un momento dado llegó ese bicho a mi cabeza y dije, mira, yo sabes qué, agradezco mucho todo lo que ha sido la oportunidad de estar acá, lo que he aprendido, me toca a mí salir a caminar con mis propios pies. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que saber que una empresa, para que realmente funcione, tiene que tener estructura. Tienes que tener un plan financiero para que tu empresa funcione. El dinero que vas a invertir, el dinero que va a entrar, el dinero que va a salir, suelen ser los primeros años experimentales. Suele haber mucha comprobación, mucho error, mucho miedo, pero al final del día, si es que tienes un talento, tienes una buena idea, puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es decidir qué tipo de empresa es la que tú necesitas. Existen empresas que son sociedades anónimas, existen empresas que son sociedades anónimas cerradas, son un poco más pequeñas en límite de socios. Existe la EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las diferencias en este tipo de empresas? Las primeras, las sociedades anónimas, dependen, como lo dice su nombre, de que tengas un socio. Que a veces es lo primero que uno piensa, ¿no? Oye, me voy a asociar con mi amigo, vamos a hacer un negocio, me voy a asociar con un familiar y vamos a hacer un negocio. Una sociedad anónima depende de que existan dos socios. No necesariamente tienen que tener igual cantidad de acciones. Muchas veces puede ser que uno tenga el 99% de las acciones y el otro tenga uno o cualquier otra proporción. La cuestión es que tienen que ser por lo menos dos. En una EIRL, no. En una EIRL es uno el único que tiene la característica de ser socio de la empresa. Tiene la característica de ser el único elemento humano de la compañía en la capa de dueños, en la capa de propietarios. Nadie más tiene acciones o participaciones en la compañía. Ventajas, desventajas. Las sociedades anónimas de por sí en el mercado se captan como un poco más corporativas. Es decir, cuando vas a acceder a un crédito, cuando vas a acceder o vas a presentarte frente a un cliente o vas a trabajar con un proveedor importante, muchísimas veces el tema de ser una sociedad anónima da una sensación de profundidad en la empresa. No porque realmente sea así. Una EIRL puede tener trabajadores para sí, puede tener un montón de ingresos, un montón de ventas. Sin embargo, existe esa sensación de que todo depende de una sola persona y por eso puede tener un poquito ahí de desequilibrio. Pero ambos son caminos que se pueden seguir. Para que esta empresa exista, tiene que tener latido, es decir, tiene que tener un número de RUC, un número de contribuyente. Previamente a eso, vas a tener que constituir la empresa. ¿Cómo se constituye una empresa? Existe un sistema que, si lo exploras unos cuantos minutos en la página de registros públicos, te permite hacerlo. Te permite hacerlo a un costo muy, muy bajo. Tiene una pequeña desventaja desde mi óptica, que es que no te permite hacer un estatuto con una escala de poderes, con acuerdos, digamos, mínimos de accionistas, con una escala de apoderados, cuestiones, sofisticaciones que no necesariamente necesitas si tu negocio va a ser muy, muy básico.
Pero si va a tener más de una persona en funciones, probablemente el camino sea hacer una constitución formal con una minuta, una escritura pública y elevarla a los registros públicos. Este trámite te toma un mes, a lo mucho, te estoy hablando por redondear. Y los costos van entre quizás menos de 1.000 soles, entre 500, 1.000 soles, entre tus costos notariales, registrales. Cabe señalar que no necesariamente la notaría te va a redactar la minuta, pero puedes conseguir modelos, puedes hacerla un poquito con el ChatGPT. Yo sí te recomiendo consultar con un asesor, una asesora para que te ayude a afinarlo y esa minuta la firmas de puño y letra, se presenta a la notaría, te va a mandar al banco, tienes que abrir una cuenta empresarial. En el banco se lo saben de memoria, no es que tú tienes que tener todo el trámite. Le dices, mira, estoy haciendo mi empresa, vengo con mi minuta y te van a guiar. Se va a abrir una cuenta con cuánto, con entre 500 y 1.000 soles te van a pedir para abrir esa cuenta. Dinero que luego vas a poder utilizar y disponer sin ningún problema, pero te piden ese enganche con ese dinero. Una vez que tu minuta ha sido escriturada, pasa a registros públicos, queda inscrita, vas a la SUNAT, tramitas tu número de RUC, la empresa ya puede empezar a emitir comprobantes de pago, puedes empezar a emitir facturas, puedes empezar a emitir boletas. Con eso tu empresa ya tiene una de las primeras cosas que necesita la empresa, que es poder ser formal. Uno piensa, no, mira, de repente me conviene escaparme de la SUNAT. Yo ya he comentado en algún otro video que la SUNAT para mí es un monstruo realmente, que te aplasta si es que puede. Pero ¿qué pasa? Finalmente la banca, de la cual dependemos los empresarios, finalmente los proveedores y los clientes necesitan, para que realmente tengas enganches serios con proveedores y clientes, ambos importantes en tu esquema de negocio, necesitas existir, necesitas tener un RUC, necesitas poder emitir comprobantes de pago, necesitas poder subir una planilla a la SUNAT, necesitas poder trabajar de manera formal. Te lo recomiendo muchísimo. Luego, un tema que es el segundo que voy a tocar es indispensable para un empresario que está empezando, no importa el tamaño del negocio, rodearse de la gente adecuada. ¿Eso qué quiere decir? No te rodees solamente de tu mejor amigo, con el que la pasas bien, o de repente alguien con el que chambeaste, pero que no tenías necesariamente el mismo, no estaban en el mismo equipo, no sabes cómo trabaja. No necesariamente tienes que hacerlo con un extraño, puede ser una persona en la que confíes, pero ojo, los negocios traen fricción. Si tú tienes un socio, por más que sea tu mejor amigo, sea tu pata, sea tu enamorado, tu enamorada, porque sí se puede, no lo recomiendo, pueden haber fricciones. Consecuentemente, busca a las personas adecuadas. ¿Quién es la persona adecuada para emprender contigo? ¿Quién es la persona adecuada para que vayas a hacer un negocio con esta persona? Es la persona que te complementa. Si tú haces la misma labor que el otro, puede ser que sumen en función de operatividad, pero realmente los talentos suele ser mejor que sumen. Es decir, si uno es fantástico, por ejemplo, con la administración, el otro es fantástico con la operación. Uno administra, el otro se encarga un poco más de la parte operativa. El gerente general puede ser cualquiera. Eso no te hace dentro de la corporación. En el organigrama te pone arriba, pero dentro de la junta de socios, que es el órgano absoluto, lo que está más arriba, la junta general de accionistas, son dos accionistas. Sí, va a ser, digamos, va a tener más peso en la mesa el que tenga más acciones. Si ambos tienen 50-50, pues no. Ahora, ese 50-50 puede ser complicado para la toma de decisiones. Consecuentemente, también si tú sientes que tú eres quien aporta más, sientes que el negocio va a depender más de ti, sientes que es tu idea, pues empieza por tener por lo menos el 66% y el 33% tu socio. Eso te va a permitir un control absoluto de la compañía. En la empresa las decisiones se toman a razón del 50+1 de acciones, es quien pesa más en el momento de una junta. Sin embargo, hay decisiones, así como sucede en el Congreso de la República, que no basta que sean el 50+1 o el 51, sino necesitan que sea una mayoría, vamos a llamarla calificada, es decir, 66% por lo menos de peso en la mesa, 66% de las acciones, para decisiones que son muy grandes y que no necesariamente vas a tener que tomar. Entonces ya tenemos la empresa constituida, ya nos rodeamos de la gente adecuada. Lo siguiente es entender un elemento esencial y con esto termino. Clientes y proveedores son lo más valioso que vas a tener en tu esquema de negocios. Esas relaciones que inicias desde un
desde un principio, valga la redundancia, cuídalas. Tu cliente, por más chiquitito que sea, es el cliente que te va a recomendar el día de mañana con otra persona. Tu proveedor, por más que tú tengas el control de comprar, comparar, sé leal con tu proveedor. Él también va a saber cuidar de ti, como tú cuidas de tus clientes. Esa fortaleza de clientes y proveedores hacen un ecosistema empresarial para ti, que va a ser parte de la base para que tú puedas avanzar de a pocos, con inteligencia, con reflejos, con talento. Sin eso, sin un buen ecosistema de ese tipo, se te va a hacer mucho más difícil que al otro, que es buena onda, que cuida a sus clientes y que cuida a sus proveedores.